Bien, se ha suscitado alguna dificultad para resolver algunos ejercicios y vamos a dar algunos tips, algunas pistas para algunos de ellos. Tenemos el ejercicio número 30, el cual nos dice que tenemos que determinar el valor de R1 o de la R variable, los dos segmentos de las R variables, para que se genere esta condición que tenemos aquí. Entonces es descubrir el valor de la resistencia variable del centro, la resistencia variable del centro a un extremo y del centro a otro extremo. Comentarles nada más que esta resistencia que tenemos aquí, esta resistencia es de la siguiente manera. Es una resistencia que está así, más o menos. Entonces todo esto es carbón, esta parte que tenemos aquí es carbón, todo esto es carbón. Entonces tiene tres patitas, una pata, un extremo, otro extremo y la pata central. Esta resistencia nos dicen que es de 1000 ohms, eso es lo que nos están diciendo. Pero no sabemos el cursor central donde esté. Si el cursor central estuviera exactamente en el centro, entonces cuando yo toco con el ómetro esta patita central con el extremo derecho, estaré midiendo todo este segmento de la resistencia, que es la mitad de su valor, que son 500 ohms. Sin embargo, del centro al extremo izquierdo también mediremos 1000 ohms. Pero si yo el cursor lo pongo a una cuarta parte, más o menos, de la resistencia, si el cursor lo muevo para que esté a una cuarta parte, de hecho aquí tenemos nosotros nuestro componente, aquí lo tenemos el componente, aquí está ese componente, viene siendo este. Entonces, si nosotros movemos este cursor, ¿verdad?, pues el valor de la resistencia va adquiriendo diferentes niveles. Así pues, si estuviese aquí y checo del centro al extremo derecho, pues estaría midiendo nada más una cuarta parte de su valor, que son 250. Y si le checo del centro al extremo izquierdo, serían 750, el resto. Por tal razón, esta resistencia variable es un componente que está de esta manera, como lo aprecian, así, la pata central y los dos extremos, en el entendido que del centro a un extremo siempre va a haber un valor y del centro al otro extremo siempre va a haber otro valor. Esa es la pauta para nosotros poder resolver este problema y decidir que este circuito lo vamos a replicar o volver a redibujar de esta manera. Aquí he dibujado la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿verdad?, en el entendido que todo esto es el potenciómetro, todo esto que tenemos aquí, toda esta parte que tenemos aquí es la resistencia variable. Pero sabemos bien que la resistencia variable se compone de dos componentes, del centro al extremo inferior, del centro al extremo superior, es decir, tiene dos resistencias, pero no sabemos de qué valores son. Entonces, lo que sí alcanzamos a apreciar es que por aquí entra una corriente que se llama corriente total y se divide en corriente, le vamos a llamar A, y corriente B, que bien pudiera ser corriente 1, si lo prefieren, bien pudiera ser aquí la corriente 1 y la corriente número 2. Por otro lado, lo que se aprecia es un dato que nos proporcionan, es que aquí hay 6 voltios. Y si aquí hay 6 voltios, esos 6 voltios están en la resistencia de 10K y están en la resistencia de 2, resistencia 2, que no sabemos de cuánto valor es. Y por tanto también tenemos aquí, en esta partecita, se alcanza a deducir, por deducción, se alcanza a deducir que aquí hay 4 voltios. Porque si el voltaje es de 10, pues se reparten entre esta y esta el valor de voltaje, en este caso 4 voltios. El truco para poderlo resolver sería el siguiente. Debemos nosotros considerar que la resistencia 1 más la resistencia 2 es igual a 1000 ohms. Ese es un dato que ya nos están proporcionando. Entonces,
Aquí a mí se me ocurre que nosotros tenemos que despejar una de estas dos variables. Vamos a despejar, por ejemplo, la R1. La R1 va a ser igual a 1000 menos R2. Hasta ahí, pues estamos en lo correcto. Luego, después podemos decir que la corriente total es igual ¿a qué? Bueno, la corriente total es igual a voltaje entre resistencia. Pero esta corriente total que tenemos aquí, el voltaje son 4 volts. Y la resistencia, pues no la conocemos, pero se llama resistencia 1. Así que ya tenemos nosotros el valor de la corriente total. Y también sabemos de alguna forma que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Obsérvese, corriente 1 más corriente 2. De lo que se puede deducir de aquí, que la corriente total, que viene siendo 4 entre R1, que es esta, va a ser igual a la corriente 1. Y la corriente 1 la tenemos aquí. La corriente 1 va a ser igual también a voltaje entre resistencia. Entonces, el voltaje son 6 voltios. Entre el voltaje son 6 voltios para la corriente 1. Entre el valor de la resistencia, que en este caso no la conocemos y que se llama R2. Y dice que va a ser igual a más la corriente 2. La corriente 2 es la que está aquí. Y la corriente 2 es igual a voltaje entre resistencia. Es decir, más 6 entre 10 en 1000. Eso es lo que tenemos hasta ahorita conocido. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? Aquí lo estamos observando, que podemos nosotros sustituir este valor que tenemos aquí, lo podemos sustituir en esta parte. Y al sustituirlo, todo nos queda en función de R2. La única variable que nos quedaría R2. Aquí ahorita tenemos dos incógnitas, pero este valor lo vamos a sustituir aquí. Entonces sería 4 entre 1000 menos R2. Esto es igual a 6 entre R2 más 6 entre 10 en 1000. Nótese que ahora en nuestra ecuación ya nos quedó nada más la variable R2, si se fijan. Y como es una sola variable R2, pues fácilmente podemos nosotros ya darle solución al problema. Vamos a llevar toda esta parte del denominador, lo que está dividiendo, lo vamos a llevar hacia el otro extremo. Entonces nos va a quedar 4 es igual a 6 entre R2 más 6 entre 10.000. Todo esto que multiplica a 1000 menos R2. Eso es lo que tenemos ahí. Y vamos a hacer las operaciones. Primero vamos a multiplicar este entre este y este por este. Perdón, este por este y este por este. Entonces nos queda que 4 es igual a 6 por 1000 entre R2 más 6 por 1000 entre 10.000. Y ahora vamos a multiplicar este por este y este por este. Entonces sería menos por más da menos 6 R2 entre R2. Y este por este nos daría menos 6 R2 entre 10.000. Como ustedes aprecian, como ustedes están apreciando aquí, nos sigue quedando nada más una sola incógnita, ¿verdad? Nos sigue quedando nada más una sola incógnita. Ahí la estamos apreciando.
Entonces de aquí nosotros tenemos que hacer una minimización de esta ecuación y luego nos va a quedar una cuadrática. Al quedarnos una cuadrática vamos a aplicar la fórmula general y una vez que aplicamos la fórmula general, los resultados a los que van a llegar son 2 y esos resultados a los que van a llegar son R2 nos va a dar de un valor, según lo que yo determiné, de 614.21 y la R1 nos va a dar de un valor de 385.79 aproximadamente. Y esos son los resultados a los que tienen que llegar y esa es la mecánica para resolverlo. Este es nada más es una forma abreviada de cómo se resuelve y ustedes lo concluyen. Vamos a cortar aquí.